¿Alguna vez te has encontrado frente al silencio de un hombre y te has sentido completamente perdida? Ese mutismo, esa distancia repentina, puede ser frustrante, confusa y a menudo profundamente dolorosa. ¿Quieres entender qué pasa por su mente, por qué se cierra de esa manera impenetrable y cómo puedes romper esa barrera sin sentir que lo estás presionando, sin alejarlo aún más? Créeme, no estás sola en esta experiencia. Este es un patrón universal que genera ansiedad e incomprensión en innumerables relaciones, creando abismos donde antes había conexión. Pero la buena noticia es que detrás de ese silencio casi siempre hay una razón, una lógica interna que no tiene que ver con falta de amor, con indiferencia o con un intento de castigarte, sino con un complejo entramado psicológico y emocional que hoy vamos a desvelar juntos. Imagina esta escena, que quizá te resulte familiar. Él está en casa, quizá en el sofá absorto en sus pensamientos, o mirando por la ventana con una mirada perdida, y el silencio se vuelve la tercera persona en la habitación. Tú, a su lado, sientes la tensión en el aire, una densidad que casi puedes tocar. Te acercas, con cautela pero con el corazón lleno de preocupación, y preguntas: ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Hay algo que te preocupa? Él solo murmura un lacónico nada o un estoy bien, y el silencio se vuelve aún más denso, más opresivo. En ese instante te sientes impotente, rechazada, a veces incluso completamente ignorada. Tu mente, en su desesperación por encontrar una explicación, empieza a construir escenarios catastrofistas. ¿Estará enojado conmigo? ¿Habrá algo que me oculta que no quiere compartir? ¿Habrá dejado de quererme? Pero la verdad es que, en la mayoría de los casos, lo que está pasando no es lo que imaginas. No es una afrenta personal. Es una estrategia de afrontamiento, una forma instintiva de procesar el mundo que, aunque confusa y exasperante para ti, es muy real y a menudo inconsciente para él. Comencemos por el primer gran pilar del silencio, masculino, la necesidad de procesar internamente. Piensa en el cerebro humano como un complejo centro de operaciones. Para muchos hombres, y esto está respaldado por investigaciones en neurociencia y psicología, su cableado cerebral y su condicionamiento psicológico les impulsa a procesar sus emociones, sus problemas y sus dilemas de forma predominantemente interna. No es que no quieran hablar, es que literalmente necesitan un tiempo y un espacio de silencio, de soledad, para organizar el caos de sus pensamientos, para entender lo que realmente sienten, para analizar las variables y solo entonces encontrar una solución o, al menos, una dirección clara antes de verbalizar algo. Para muchas mujeres, la conexión y la verbalización son el camino para procesar. Hablar sobre lo que sientes ayuda a desenredar la madeja, a darle forma, a entenderlo. Para muchos hombres, la secuencia es inversa. Necesitan entenderlo en silencio, antes de poder articular una palabra al respecto. Es como un ordenador que necesita ejecutar un programa complejo en segundo plano, en absoluto silencio, antes de poder mostrar el resultado final en la pantalla. Mientras está procesando, parece inactivo, desconectado, ausente, pero por dentro está trabajando intensa y furiosamente. Interrumpir ese proceso es como apagar el ordenador a mitad de una actualización crítica. Esta diferencia fundamental se arraiga profundamente en la socialización de género. Desde la infancia, a muchos niños se les enseña a ser fuertes, a no llorar, a no mostrar debilidad, a resolver sus problemas solos, a ser el hombre de la casa o el solucionador. Esto nos lleva directamente al segundo punto crucial: la presión por la solución y el miedo a la vulnerabilidad. Un hombre, cuando se encuentra bajo el yugo del estrés,
enfrentando un problema en el trabajo, una discusión, en la relación o una profunda preocupación personal, siente una presión interna y externa descomunal por encontrar una solución. Si no tiene una respuesta inmediata, si se siente abrumado o incapaz de arreglar la situación, o si sus emociones son demasiado intensas, su instinto primario es el silencio. ¿Por qué? Porque sentir que no tiene una solución es una forma de vulnerabilidad, de sentirse menos hombre, de fallar en el rol que la sociedad y a menudo su propia autoexigencia le han asignado. El silencio se convierte en un refugio, en una armadura protectora. Es infinitamente más fácil murmurar un nada o un estoy bien que admitir en voz alta, no sé qué hacer, me siento muy asustado, estoy confundido o necesito ayuda. Imagina por un momento el peso que esto representa. Se espera que sean el proveedor, el protector, el pilar inquebrantable. Cuando sienten que no cumplen con ese rol o cuando enfrentan emociones que no saben cómo gestionar, como la tristeza profunda, el miedo paralizante, la vergüenza o la ansiedad, el silencio se vuelve un mecanismo de defensa primordial. Prefieren retirarse, reagruparse en su cueva mental, en su espacio interno, antes que exponer una debilidad que para ellos podría ser interpretada como un fracaso humillante o una pérdida de respeto. Es vital entender que esto no es manipulación, no es un intento de hacerte sufrir, es un mecanismo de afrontamiento profundamente aprendido, a menudo desde la infancia, para manejar la incomodidad abrumadora de la vulnerabilidad y la presión autoimpuesta por ser siempre fuerte y competente. La tercera razón se relaciona íntimamente con la gestión del estrés y la sobrecarga emocional. Para muchas personas, tanto hombres como mujeres, cuando el estrés se acumula hasta niveles insostenibles o cuando las emociones son demasiado intensas, el sistema nervioso se sobrecarga, llegando a un punto de saturación. Los hombres, en particular, pueden experimentar esto como una necesidad abrumadora y urgente de desconexión. El silencio se convierte para ellos en una especie de interruptor de apagado de emergencia. Es su forma instintiva de evitar un colapso emocional, de prevenir una discusión que saben que se escalaría sin control, o de simplemente resetearse cuando sienten que están al límite de sus capacidades. Este es un mecanismo de supervivencia pura, no un ataque personal dirigido hacia ti. Él no te está castigando con su silencio, se está protegiendo a sí mismo de una sobrecarga emocional que percibe como insoportable, como una amenaza a su equilibrio interno. Piensa en cómo te sientes tú cuando estás emocionalmente sobrecargada. Quizás tu impulso es hablar, desahogarte, procesar tus pensamientos y sentimientos en voz alta con alguien de confianza. Para él, ese mismo nivel de sobrecarga puede manifestarse precisamente como una parálisis verbal. Su capacidad de articular palabras se anula temporalmente. No es que no le importes, no es que no quiera solucionar las cosas o que no valore la relación. Es que en ese momento preciso, su sistema está colapsado y su cerebro le está pidiendo a gritos un tiempo fuera, un respiro silencioso para poder volver a funcionar. Si insistes en ese momento, si le exiges que hable ahora mismo ya, es como si intentaras arrancar un motor ahogado con demasiada fuerza. Solo conseguirás más resistencia de su parte, más frustración en ti y probablemente una escalada de la tensión para ambos. Es un momento crucial donde la paciencia y la comprensión son tus mejores aliados. Esto nos lleva a las diferencias fundamentales en la comunicación entre géneros. No es un estereotipo simplista, sino una observación psicológica y sociológica respaldada por décadas de investigación.
Históricamente y en gran medida, las mujeres tienden a ser socializadas para ser más orientadas a la conexión, a la expresión verbal de las emociones como una forma intrínseca de intimidad y resolución de problemas. La conversación es el medio principal para construir y mantener la cercanía. Los hombres, por otro lado, a menudo han sido socializados para ser más instrumentales en su comunicación. Hablan para resolver problemas, para dar información, para lograr un objetivo específico, para mostrar competencia. Cuando se enfrentan a un problema relacional o emocional, la mujer busca la conversación para procesar la emoción. El hombre busca la solución para la situación. Si él no tiene una solución inmediata o un plan de acción, el silencio le parece el camino más lógico y menos arriesgado. Si la mujer presiona para hablar antes de que él haya procesado, se crea una brecha inmensa. Él se siente presionado a hablar antes de estar listo, lo que lo frustra y lo cierra aún más. Ella se siente ignorada, no escuchada, o que su pareja no la valora, lo que la hiere profundamente. Pero ¿cómo puedes diferenciar un silencio de procesamiento saludable de un silencio de indiferencia, de castigo o de un problema grave en la relación? Esta es la clave para manejar la situación con sabiduría y no caer en la desesperación. Un silencio de procesamiento, aunque frustrante y a veces prolongado, suele tener algunas características distintivas. No va acompañado de hostilidad activa, no hay agresividad verbal, desprecio en su mirada, sarcasmo en su tono, ni actitudes pasivo-agresivas. Simplemente hay ausencia de palabras, una especie de pausa. Es temporal y cíclico. Eventualmente, el hombre regresa del modo silencio y a su manera aborda el tema o explica lo que le pasaba, aunque a veces de forma breve, seca o menos emocional de lo que te gustaría. El ciclo se repite, pero siempre hay un retorno a la conexión, una reaparición que disipa la incertidumbre inicial. Suele estar relacionado con una situación o un problema específico. No es un estado de ánimo constante, una forma de ser habitual o una forma de evitar todas las conversaciones. Se activa frente a un detonante particular o un desafío concreto que requiere su atención interna y hay una sensación subyacente de que está ahí. Incluso en su silencio sientes su presencia, no una desconexión total o un abandono. Es como si su mente estuviera lejos, pero su esencia permanece contigo. Por el contrario, un silencio que indica problemas graves en la relación o una falta de interés podría manifestarse de otra manera mucho más preocupante. Acompañado de desprecio, evasión constante o agresividad pasiva, te ignora activamente, evita tu mirada, se va de la habitación cada vez que intentas hablar o responde con monosílabos hostiles o un sarcasmo que duele. El silencio es una herramienta, no una necesidad. Prolongado indefinidamente, no hay un retorno a la conexión. El silencio se convierte en un muro permanente, una forma de evitar la relación por completo. No solo una conversación específica, es una desconexión que se solidifica. Es una forma de castigo o manipulación. El silencio es usado deliberadamente para controlarte, para hacerte sentir culpable, para que aprendas la lección o para evadir su responsabilidad. Aquí, el silencio es una herramienta activa de poder, no un mecanismo de procesamiento. Y no hay deseo de resolver o explicar. Él no tiene intención alguna de volver al tema o de ofrecer una explicación. Simplemente elude la conversación, dejando la situación en un limbo doloroso. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando te encuentras con este muro de silencio que te desconcierta y te frustra? El primer paso, y el más liberador, es la comprensión. Reconocer de forma consciente y empática que su silencio no es siempre
un ataque personal hacia ti, ni un signo de que no le importas, ni una señal de que el amor se ha acabado. Es una forma de afrontar una situación. El segundo paso, igualmente vital, es dar espacio. Es fundamental permitirle ese tiempo para procesar, para que su ordenador interno termine de ejecutar el programa complejo. Puedes expresar esto de una manera que le comunique tu entendimiento sin añadir presión. Veo que necesitas un momento. Estoy aquí si me necesitas más tarde, pero entiendo que necesites tu espacio para pensar. Esto le comunica que lo entiendes, que lo respetas y que estás disponible, pero que no lo vas a asfixiar con tu necesidad de hablar. Es una declaración de apoyo y confianza, no de exigencia. Sin embargo, dar espacio no significa esperar indefinidamente en un vacío de incertidumbre que te consume. Es crucial establecer límites saludables y comunicar tus propias necesidades de manera clara y calmada. Una vez que él haya tenido su tiempo para procesar, y esto puede variar de horas a un día o dos, dependiendo de la persona y la situación, la profundidad del problema y su propio ritmo interno, es crucial que regrese y se comunique. Puedes abordar esto con una frase como: cuando estés listo para hablar y hayas podido procesar lo que sea que te esté pasando, me gustaría que me buscaras para que podamos conversar. Necesito entender lo que te pasa para sentirme conectada y segura en nuestra relación. Es fundamental expresar tu necesidad de conexión y comunicación, no como una exigencia, sino como una necesidad tuya legítima en la relación. Le estás diciendo: esto me afecta y tu silencio prolongado genera incertidumbre y ansiedad. Te doy tu espacio porque te valoro, pero luego necesito que vuelvas a mí para que podamos reconstruir esa conexión. Es importante entender que este enfoque requiere paciencia y una gran dosis de autoconciencia de tu parte. ¿Cómo gestionas tú la frustración que te genera su silencio? ¿Tiendes a perseguirlo, a interrogarlo, a tomarlo como algo personal? Comprender tu propia reacción es tan crucial como entender la de él. Si tu reacción es de persecución, se convierte en un ciclo. Él se retira, tú persigues, él se retira más. Necesitas aprender a manejar tu propia ansiedad ante el silencio para poder darle el espacio necesario. Esto puede implicar redirigir tu energía, buscar apoyo en amigos o en tus propios pasatiempos, o simplemente recordarte a ti mismo que su silencio no define tu valor ni la solidez de la relación. El proceso de individuación que tan magistralmente describió Carl Jung nos recuerda que cada persona es un universo complejo, con sus propias formas de ser, de sentir y de reaccionar. Comprender estas diferencias innatas en la forma en que los hombres y las mujeres gestionan sus emociones y sus conflictos es parte esencial de ese camino hacia una relación más plena, consciente y armoniosa. No se trata de intentar cambiar quiénes son, ni de forzarlos a ser como tú. Se trata más bien de entender cómo funcionan, de respetar sus procesos, para poder navegar las diferencias con empatía, paciencia y respeto mutuo. Al entender el secreto detrás de su silencio, no solo desentrañas un misterio que antes te generaba ansiedad, sino que abres la puerta a una comunicación más auténtica y a una conexión más profunda, construyendo puentes donde antes solo había muros de incomprensión. A veces, el silencio de un hombre también puede ser una señal de que está experimentando una crisis personal o una dificultad interna que aún no ha procesado completamente. Puede que esté lidiando con inseguridades, con miedos sobre su futuro, su carrera, su identidad o incluso con una crisis existencial silenciosa. En estos momentos, el silencio es su forma de lidiar con una batalla interna,
no siempre se sienten cómodos compartiendo estas vulnerabilidades antes de tener una idea clara de lo que les pasa. Es como si estuvieran en una tormenta interior y para salir de ella necesitan concentrarse sin distracciones externas. Presionarlo para que hable en este estado podría sentirse como una intromisión o una carga adicional que no puede manejar. Otra capa de este enigma es el miedo al conflicto. Muchos hombres han sido criados en entornos donde el conflicto abierto se percibía como destructivo o donde se les enseñó a evitarlo a toda costa. Para ellos, el silencio puede ser una forma de evitar una confrontación que perciben como inevitablemente dañina. Si una conversación parece ir en esa dirección, o si se sienten acorralados o atacados, su mecanismo de defensa puede ser el silencio para desactivar la situación. Esto no significa que el conflicto no deba abordarse, sino que la forma en que se aborda es crucial. Un ambiente de seguridad y no juicio es fundamental para que el silencio se rompa. Es la diferencia entre un espacio para el diálogo y un campo de batalla emocional. Si el conflicto se percibe como una amenaza a la estabilidad o al respeto, el silencio se convierte en una vía de escape, una pausa forzosa hasta que el ambiente se calme. Esta estrategia, aunque ineficaz a largo plazo para la relación, es una forma de autoprotección. Finalmente, el silencio puede ser un indicio de que él está procesando una decepción o una frustración que le resulta difícil verbalizar. Quizás se siente herido por algo que ocurrió, por una acción tuya, consciente o inconsciente, o por una situación externa que lo ha impactado profundamente. Pero su orgullo, su miedo a la vulnerabilidad, o simplemente su dificultad para ponerle nombre a esa emoción compleja lo lleva al mutismo. En estos casos, el silencio esconde una emoción fuerte que aún no puede o no quiere expresar. Es como si la palabra quedara atascada en su garganta, incapaz de salir por la intensidad de lo que siente o por la falta de un vocabulario emocional adecuado para ello. A menudo, en la cultura masculina, se les enseña a aguantar las emociones negativas, a ser fuertes y a no mostrar debilidad. Expresar dolor o decepción puede sentirse como una traición a esa programación interna. Es vital entender que el silencio, en sí mismo, no es ni bueno ni malo. Es una señal, un síntoma, una forma de comunicación. La clave está en aprender a interpretarlo. No siempre indica una ruptura o un desinterés. Muchas veces es una necesidad intrínseca de su forma de procesar el mundo. Para ti, comprender, esto no es solo empatía, es una estrategia inteligente para mantener la armonía en la relación y para evitar malentendidos que erosionan la confianza. Cuando logras ver el silencio no como un muro que te separa, sino como una puerta que se abre hacia su mundo interno, empiezas a responder de una manera mucho más constructiva. En lugar de sentir pánico o enojo, puedes sentir compasión y ofrecer el espacio que necesita. Para las mujeres, la tentación de llenar el silencio con palabras, de arreglar la situación a través del diálogo, es enorme. Es su forma de conectar y resolver, pero con un hombre que necesita procesar en silencio, esto puede ser contraproducente. Imagina que intentas empujar una puerta que se abre hacia adentro. Cuanto más empujas, más resistencia genera. Lo mismo ocurre con el silencio. Si él necesita espacio para pensar, tu insistencia puede sentirse como una intrusión, una falta de respeto a su proceso, o incluso como una crítica a su capacidad para manejar sus propios problemas. La clave es el equilibrio. Expresar tu necesidad de comunicación sin anular su necesidad de espacio. Este viaje hacia la comprensión del silencio masculino es, en esencia, un viaje hacia una comunicación más consciente y una relación más profunda.
No se trata de volverte una experta en psicología masculina para manipularlo, sino de desarrollar una sensibilidad que te permita responder de forma más efectiva a sus necesidades y al mismo tiempo comunicar las tuyas de forma clara y asertiva. Es sobre construir puentes de entendimiento donde antes solo había abismos de malinterpretación. Al reconocer que su silencio no es un desaire, sino a menudo un mecanismo de procesamiento o protección, te permite responder con comprensión en lugar de con resentimiento o miedo. Recuerda siempre esto: el silencio de un hombre es la mayoría de las veces una puerta que necesita abrirse desde adentro, en su propio tiempo y a su propio ritmo. Tu rol es darle la llave del espacio, la comprensión y la paciencia, pero nunca forzar la cerradura. Al hacer esto, no solo construyes una relación más fuerte y resiliente, sino que también cultivas tu propia paz interior, sabiendo que estás respondiendo con sabiduría, empatía y respeto a una dinámica que es, en esencia, compleja, pero manejable. Es un acto de amor profundo, tanto hacia él al validar su forma de ser, como hacia ti misma, al proteger tu propio bienestar emocional de la frustración y la especulación. Y al final, es un camino que te lleva a una conexión más profunda y verdadera, superando las barreras invisibles del silencio para alcanzar un nivel de intimidad y entendimiento mucho más allá de las palabras. Espero que esta guía psicológica te ofrezca herramientas para construir puentes donde antes había muros de silencio. Si resuena contigo, dale me gusta para que más personas puedan beneficiarse. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte futuros videos sobre psicología de relaciones y crecimiento personal. Juntos podemos transformar el silencio en una oportunidad para una conexión más profunda.